¿Cuántos estamos listos para escuchar la palabra del Señor en esta tarde? Amén. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Gloria a Dios. El Señor puso esta palabra en mi corazón. Segunda de Reyes, capítulo 17, hermanos. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 17. Gloria a Dios. ¿Dije Segunda de Reyes o Primera de Reyes? Oh, no, primera, hermano, primera, perdóneme. Sí, es Primera de Reyes. A veces confío en mi intelecto, hermanos, pero me falla, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 17, donde habla allí, hermano, de Elías y aquella mujer viuda. Usted sabe bien la historia. Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 8. En adelante vamos a leer, hermano, algunos versículos. Yo le digo dónde parar, usted me sigue con su vista ahí donde está. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: Vino luego el ángel de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Hasta ahí nada más. Y vamos a decirle: Señor, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque usted nos habla siempre, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre, ministrenos a través de su palabra, Señor. Señor, háblenos, exhórtenos, aliéntenos. Señor, avívenos, oh Dios, por medio de su palabra, Señor. Denos el entendimiento, oh Dios, Señor, y que tu Espíritu Santo a través de tu palabra hoy en esta tarde, Señor, nos enseñe, Señor, las riquezas, y que nos dé, Señor amado, en nosotros vida, Señor, a nuestro espíritu. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Todos decimos, hermanos, amén, amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo y no se me duerma. Amén. Cuando vamos a la palabra del Señor, hermanos, miramos algo muy importante en esta historia, ¿verdad? La Biblia dice que todo lo que hay, todo lo que pertenece a este mundo, le pertenece a Dios, porque ciertamente Dios lo ha hecho todo. Dios formó, hermano, todo lo que nosotros podemos mirar. Dice la palabra que Él lo hizo solamente con decir la palabra. Cuando vamos al libro de Génesis, ahí comienza a decir, ¿verdad? Dios dando una orden, o más bien la Trinidad, porque nos deja ver, ¿verdad?, la Trinidad de Dios desde el comienzo de la creación. Cuando dice: y hagamos al hombre a imagen y semejanza. Cuando Dios comienza a hacer la tierra, hermano, Él solamente da la palabra y dice: hágase esto, hágase eso, sepárese esto, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que a través de la palabra todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Así que, hermano, todo es de Dios, todo le pertenece a Dios, hermano. La soberanía y el poder de Dios abarca todo lo que nosotros pudiéramos pensar e imaginar, y aún lo que no podamos nosotros entender. Amén. Así que cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios, hermano, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, podemos darnos cuenta de la manera que entonces, es desde entonces que nosotros ya no podemos hacer lo que nos da la gana, ¿verdad que no?
nosotros ya no hacemos lo que nos da la gana. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, nuestra vida a Jesucristo, hermano, y le decimos que Él es nuestro Señor y Salvador, nosotros nos convertimos en sus siervos, nos convertimos en sus servidores, ¿verdad que sí? Entonces, ya no podemos ir o podemos hacer lo que nosotros querramos. De ahí en adelante nosotros tenemos que regirnos, hermano, pedirle a Dios una guianza, pedirle a Dios, hermano, que nos ayude. Pedirle al Señor que lo que vamos a aprender a hacer, y no estoy hablando solamente en las cosas de la obra de Dios en lo espiritual, sino también en las cosas cotidianas que nosotros hacemos. Porque dijimos que Jehová es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a Dios, hermanos. Amén. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener en mente y en el corazón, hermano. De otra manera, si usted y yo no nos regimos por medio de la palabra de Dios, de otra manera, si usted y yo no, hermanos, obedecemos la palabra del Señor, entonces estamos demostrando, estamos diciendo que no somos hijos de Dios, porque queremos hacer lo que nos da la gana. Allá afuera en el mundo, hermano, la gente hace lo que le da la gana, sea bueno o sea malo, pero no se rigen a través de principios que son importantes, que es la palabra de Dios para nosotros. Amén. Así que dice que ahora somos siervos de Dios, somos servidores de Dios. Elías, hermano, el profeta, era un servidor de Dios. Amén. Elías, un profeta de Dios, un profeta poderosísimo en el Señor, hermano, en el cual hacía milagros, hacía las manifestaciones de Dios, se podían ver a través, hermano, de lo que él hablaba, de lo que él decía. Aunque Elías, hermano, no tiene una providencia a través de la palabra del Señor, simplemente aparece en la palabra de Dios, pero sí sabemos que era un personaje muy importante, que hizo llover fuego, hermano, que hizo que la lluvia se detuviera, claro, por la palabra de Dios. Así que en esta enseñanza, hermano, que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, tiene dos aplicaciones o dos enseñanzas muy importantes para nosotros en esta historia. Amén. Y es, hermano, que cuando servimos a Dios y obedecemos a Dios, Dios nos da la provisión, Dios nos provee, hermanos. Amén. Y dice el versículo 17 que leímos, 8, que Dios, hermano, le da una orden a Elías. Amén. Y aquí quiero que miremos la obediencia, un poco sobre la obediencia. Dios le dice a Elías, vete de aquí, porque Elías en el contexto atrás había predicho que no iba a llover, ¿verdad que sí? Iba a haber sequía en la región. Pero Dios le dice, vete de aquí, vete a Sarepta. Yo he ordenado que una viuda te sostenga. Cuando miramos más atrás, hermano, atrásito del contexto de esta lectura que leímos, Elías está en un arroyo y los cuervos le están alimentando, ¿verdad que sí? Fíjese nada más la provisión de Dios. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, hermano, en lo mínimo o en lo máximo o de la manera que usted y yo podamos hacerlo, pero cuando obedecemos a Dios, Dios, hermano, se encarga de nosotros. Y Dios le dice a Elías, vete, yo he ordenado una viuda que te sustente. Cuando esta viuda, hermano, no olvidemos el concepto de la obediencia. Dios le da una orden a Elías, Elías obedece la orden de Dios y él va donde Dios le ha dicho que vaya. Y cuando llega a ese lugar, dice que en las puertas de la ciudad encuentra a esa mujer. ¿Cómo Elías supo que era la mujer que Dios le había dicho? Elías era un profeta de Dios. Cuando usted sabe, hermano, cuando usted y yo sabemos, cuando Dios quiere que hagamos algo, o de qué manera nosotros podemos entender, hermano, el favor de Dios en nuestra vida. Por medio del Espíritu Santo, por medio, hermano, de lo que Dios nos ha dado, por medio de los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y dice que Elías llega a esa ciudad y encuentra a esa mujer. Y le dice, hermanos, te ruego que me des un poco de agua. Amén. Y la mujer dice que va a traerle agua al profeta Elías. Pero cuando va ella, Elías una vez más la llama y le dice, te ruego que me traigas un pan. Elías tenía hambre, hermano. Elías había creído en la palabra de Dios que le dijo, yo he ordenado a una mujer viuda que te sustente.
Por eso Elías con mucha confianza llega, le dice, te ruego que me traigas un pan también, porque tenía hambre, tenía sed y tenía hambre. Amén. Miren, hermanos, amada iglesia, cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro proveedor, hermanos, nosotros con confianza vamos a obrar, vamos a decirle a Dios, o vamos a confiar en Dios. Por más que esté mal una situación en nuestra vida, nosotros tenemos que confiar que tenemos un Dios todopoderoso. Por eso Elías llega y con toda confianza le dice, te ruego que me traigas también un pan. Cuando esta mujer, hermanos, acuérdense que había sequía en aquel tiempo, no había, hermano, la gente de aquellos tiempos solamente se sostenía por lo que el campo producía, eran agricultores y eran ganaderos. Pero esta mujer le dice, no tengo pan cocido, solamente tengo un poco de harina en mi vasija. Pero Elías, hermano, el profeta tan exigente, le dice, te ruego que me traigas, hazme a mí un poco de pan, hazme a mí primero. Qué orgulloso, hermano, ¿verdad? Hazme a mí primero. Porque Elías, hermano, sabía el pensamiento de Dios. Porque Dios conocía, hermano, quién era nuestro Dios todopoderoso. Sabía, hermano, que no tanto era su exigencia que él quería primero, sino que él quería demostrar a aquella mujer que hay un Dios todopoderoso, hermano, que él iba a seguir proveyendo para ella. Amén. De esa misma manera nosotros tenemos que vivir confiados en esa manera, de esa forma. Amén. Y le dice Elías a esta mujer, nunca Dios, hermano, nunca Dios, nunca el Señor a nosotros nos dejará sin provisión. Esta mujer, miramos la obediencia de Elías, que él obedece a la palabra de Dios, al mandato de Dios, a donde lo manda. Pero también miramos la obediencia en esta mujer, hermanos. ¿Cómo es que ella va y prepara ese pan y aún lo cose para darle de comer a Elías? Déjame decirte, amado hermano, Dios, nuestro Dios, nunca te dejará sin provisión. Nunca te dejará sin provisión. Pero siempre y cuando usted y yo seamos obedientes a la palabra de Dios, siempre y cuando, hermano, nosotros le sirvamos a Dios, porque Elías era un profeta, un servidor de Dios, y dijimos que usted y yo somos servidores de Dios. Por lo tanto, Dios nunca nos dejará sin provisión. Dios siempre nos bendecirá cuando le servimos a Él, cuando obedecemos a Él, a su palabra. Amén. Lucas 12:29, vaya conmigo. Quiero que leamos este pasaje, hermano, donde Dios, Lucas 12. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Espéreme poquito. Lucas 12:29. Lucas 12:29. Ando perdido, hermano. Aquí lo tengo. Lucas 12:29 y 30 dice la palabra del Señor. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas esas cosas serán añadidas. Buscad el reino de Dios, hermano, es obedecer el mandamiento de Dios, obedecer la palabra de Dios y ser servidores de Dios, hermano. Esa es parte de buscar el reino de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, Dios promete, hermano, que Él sabe de qué tenemos necesidad y Él va a proveer para nosotros. Amén. Así que, gloria a Dios. Ya ve que los niños aquí los vamos a dejar ya siempre. Gloria a Dios. Así que no estemos afanosos en todas las cosas, sino que busquemos primeramente el reino de Dios. Ahí atrás, hermano, hay un ejemplo también muy lindo. Ahí en Génesis capítulo 22, Usted se recuerda a Abraham, hermano, cuando Dios le dice, ve, lleva a tu hijo y sacrifícalo.
tu único hijo, que era Isaac. ¿Verdad que lo llevó al monte y lo iba a sacrificar? Cuando Abraham, hermano, es obediente y cree a Dios, muchos dicen que no se sabe qué había en el pensamiento de Abraham. Posiblemente su pensamiento era que Dios iba a hacer un milagro y proveerle otro hijo. Pero lo que sí entendemos y sabemos a través de la palabra es que Abraham obedeció a Dios. Y cuando este hombre iba a sacrificar a su hijo, hermano, levanta la mano con ese cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios proveó, hermano. Dios le dice a Abraham: he visto que tienes temor de mí, no sacrifiques a tu hijo. Y dice que cuando Abraham voltea hacia atrás, había un cordero enredado. Dios da la provisión. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Cuando nosotros obedecemos a Dios, hermano, cuando nosotros le creemos a Dios, Dios va a proveer para nuestras vidas, no importando, hermano, la circunstancia, la escasez que pueda haber en su vida y en mi vida. Pero es esto, de esa manera, hermano, que debemos de creerle al Señor. Amén. Dios ordena a Abraham a sacrificar a su hijo. Dios proveyó un cordero, hermano. Y me hizo una pregunta: ¿de qué manera le estamos sirviendo a Dios? ¿De qué manera le estamos sirviendo a Dios? Lo hice una pregunta generalizada, general: ¿de qué manera le estamos sirviendo a Dios? Pero ahora yo me preguntaré: ¿de qué manera yo le estoy sirviendo a Dios? Y ahora le pregunto a usted: ¿de qué manera usted le está sirviendo a Dios? Y la otra sería: ¿de qué manera le estamos obedeciendo a Dios? ¿De qué manera yo le obedezco a Dios? ¿De qué manera usted le está obedeciendo a Dios, hermano? Porque sí es cierto, Dios provee, Dios conoce nuestras necesidades, pero hay algo que nosotros, hermano, debemos de hacer: creerle y obedecer a Dios. Amén. Posiblemente usted diga: bueno, es que de la manera que yo estoy bendecido. Yo estoy sirviendo en lo que estoy obedeciendo en lo que cabe de mí. Posiblemente eso pase por su mente y por su corazón. Pero ¿basta la bendición de Dios para su vida hasta este momento? ¿Es suficiente, hermano? ¿Usted está a gusto con lo que Dios le ha bendecido hasta este momento? Dice la Biblia que nos contentemos, ¿verdad? Que estemos contentos con lo que Dios nos da. Bástate mi gracia. Y a veces nos conformamos de esa manera, hermano, porque podemos, nuestra mente se desvía a lo material, a las cosas materiales, que a veces posiblemente no estemos conformes y queremos más, y queremos estar, hermano, vivir de la mejor manera que se pueda. Y está bien, porque Dios dice en su palabra, Deuteronomios capítulo 8, dice que Él da el poder para hacer riquezas. Y está bien, hermanos. Lo que yo estoy enfocado en este punto es, hermano, la provisión de Dios para nosotros. Viene a través de la obediencia, a través, hermano, del servicio a Dios, porque lo estamos viendo a través de la palabra del Señor. Elías obedeció a Dios, esta mujer obedeció, hermano, y no solamente obedeció, sino que da el servicio al profeta de Dios, en poder cocinar, hermano, ese pan para poderle suplir su necesidad. Amén. Regreso a Primera de Reyes, hermano, 17. Dice el versículo 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y luego ella, y yendo ella para traérsela, y él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que comamos
y nos dejemos morir. Había sequía en ese tiempo, había sequía, hermanos, había sequía. No estaba lloviendo, no había provisión, hermanos. Pero aquí, hermano, podemos mirar Elías, Mateo capítulo 7, dice la palabra del Señor, Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Y dice el versículo 9 haciendo una pregunta: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Pedid y se os dará. Elías, hermano, pidió a aquella mujer un pan, y aquella mujer, hermano, fue obediente, fue dadivosa para con aquel hombre. Hay una petición, hay una necesidad, hermanos. Había sed, había hambre. Dios, hermano, nos ofrece provisión en todo momento. Dios, hermano, es un Dios proveedor. Un pronombre de Dios es Jehová Jireh, ¿verdad? Que es el Dios proveedor de nuestras vidas. Pero la palabra dice que tenemos que pedir, hermanos. Debemos de pedirle a Dios. ¿Cuánto le piden a Dios? La palabra lo dice. Sí, es cierto, debemos agradecerle a Dios, debemos dar adoración a Dios, pero también en todo ello, hermano, tenemos que pedirle a Dios sobre nuestras necesidades. Y cuando usted y yo somos obedientes, hermano, y somos servidores de Dios, Dios nos va a proveer, hermano. Amén. Dios nos va a proveer. Y déjeme decirle que cuando Dios provee, hermanos, lo vamos a mirar más adelantito. Cuando Dios provee, esa bendición perdura. Porque sabe que el enemigo también provee. ¿Sí sabe usted eso? El enemigo también provee. Pero el enemigo, hermano, es una provisión pasajera para entretenerte, para apartarte de Dios, para, hermano, te provee para confundirte. El día de ayer hacíamos un comentario con mi hermano acerca de lo que es el ocultismo, y que el Señor reprende, hermano, todo espíritu de tinieblas, que Dios reprende, hermano, toda obra de Satanás. Pero comentábamos, hermano, que cómo trabaja ellos, cómo trabajan por medio, hermano, del enemigo, engañando a la gente, haciendo sanaciones falsas, poniendo, hermano, en el corazón tranquilidad de la gente. Pero ese es un engaño. Pero lo que Dios da, hermano, dice que Dios da paz para siempre. Dios da sanidad para siempre. Las bendiciones de Dios, hermano, permanecen para siempre en nuestras vidas. Amén. Entonces, pedid y se os dará. Tenemos que pedirle a Dios, hermano. Cuando usted y yo tenemos la convicción y somos servidores de Dios, tenemos, hermano, esa confianza en pedirle al Señor. Elías, un profeta de Dios, sabía que si le pedía a la mujer le iba a proveer, porque era una orden de Dios. Él estaba obedeciendo a Dios en la palabra que le había dicho. Amén. Dice un dicho por ahí, un proverbio del mundo: cuando no me merezco, hermano, algo, ¿con qué cara voy a pedir yo algo, verdad? Pero cuando le servimos a Dios, cuando le creemos a Dios, hermano, tenemos la convicción y la confianza de decirle: Dios, necesito, provéeme porque tengo una necesidad. Aunque Dios la conoce todas, ¿verdad? Dios nos provee, Dios nos ofrece provisión, hermano. Hay que pedirle. Y aquí entra como la segunda parte de la historia, porque dijimos que tiene dos connotaciones, ¿verdad? En el versículo 11 del capítulo 17 de Primera de Reyes dice la palabra del Señor: y yendo, ya lo leímos, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo. Y yendo ella para traérsela,
él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice el versículo 13: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Amén. Lo importante aquí, hermano, es que ella hace algo, hermano, que muchos de nosotros no hacemos. ¿Y qué es eso que nosotros no hacemos muchas de las veces? Mire la importancia que dice la Biblia, la palabra del Señor, que ella solamente tenía un poco y ella lo estaba guardando, lo estaba reservando para comer ella y su hijo, y después, hermano, ella estaba segura que no iba a haber ninguna provisión porque era una mujer viuda con un hijo. No había de dónde ella podía obtener provisión. Y lo que no hacemos nosotros es esto, amada iglesia. Esa mujer dio de lo único que tenía, lo más valioso, lo último que tenía, lo de más valor. Compartió con aquel hombre ese alimento, ese pan. La pregunta es para nosotros hoy en esta tarde: ¿damos de lo más valioso que tenemos, hermanos? ¿O damos lo que nos sobra? ¿De qué es lo que nos despojamos nosotros? ¿Nos despojamos de lo que no nos sirve? ¿A eso le llamamos bendición a veces, hermanos? Que le damos a alguien una ayuda, pero que es algo de lo que nos sobra, algo de lo que ya no nos sirve para nosotros. Qué gran enseñanza, hermanos, es esto para nosotros. Y debemos de aprender, hermanos, que cuando alguien tenga necesidad, demos, hermano, con todo el corazón, pero podemos dar, hermano, en abundancia, o lo que más pueda ser de valor para nosotros. Eso necesitamos nosotros hacer. Cuando traemos una ofrenda aquí, hermanos, ¿damos lo que nos sobra o damos lo que hemos propuesto en nuestro corazón? Dice el apóstol Pablo. Cada uno aparte, dice el apóstol Pablo. ¿Damos un diezmo incompleto? Y no esté pensando: este pastor ya sé por dónde va. No, hermanos, no, porque es un principio para nosotros como hijos de Dios. Porque también podemos hablar: ¿le da el tiempo que le sobra a Dios? Mire a su alrededor, hermanos. ¿Le da a Dios lo que le sobra? ¿El tiempo que le sobra? Si tiene tiempo, busca a Dios. Si no, no tiene tiempo, tiene más tiempo para otras cosas, pero no para Dios. Porque así somos nosotros, hermanos. Así somos nosotros los humanos. A Dios le tenemos que dar, hermano, lo más valioso. Cuando usted llega de trabajar, que llega, hermano, con los pies arrastrando, y usted se viene a la iglesia, usted dice: yo voy a ir a adorar a mi Dios. Es cuando usted le está dando lo mejor a Dios, cuando usted no le está dando sobras a Dios, porque usted está haciendo un sacrificio para servirle a Dios, hermano. Cuando usted tiene sueño, está cansado, hermano, y usted dice: no, primero es mi Dios, hermano. Ahí es donde usted está demostrando y está haciendo lo mismo que hizo esta mujer viuda, que de lo último y lo único que tenía, ella comparte, hermano, a aquel hombre. Eso es la enseñanza para nosotros. La obediencia y el servicio. Esta mujer fue servicial, hermanos. ¿Sabe? El primer principio importante en esto dice que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se despojó de su único Hijo. El Padre se despojó de su único Hijo, hermano, el primogénito que Él tenía. Para nosotros, ¿es un principio o no es un principio? Básico, importante, primordial para nosotros como hijos de Dios. Aprendamos a darle a Dios, hermanos. Hay en la palabra del Señor una enseñanza que el Señor Jesucristo enseña a sus apóstoles. ¿Se acuerda usted de aquella mujer que fue a depositar su ofrenda, su limosna? Cristo les dice, estos hombres dieron de lo que les sobra, pero esta mujer, aunque fue poco, dio de lo único que ella tenía, se despojó de lo único que ella tenía para poder servir, para poder dar su ofrenda a Dios, hermanos. Yo le digo en esta tarde, seguir a Dios cuesta, porque sí cuesta, ¿verdad que sí? Cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, cuesta, hermano, provisión. Pero todo eso vale la pena, hermanos, porque la Biblia habla que una vez nosotros seremos recompensados cuando estemos delante de Dios. Vale la pena servir a Dios, hermano. Vale la pena despojarse, hermano, dar de lo que más nosotros querramos para Él. Vale la pena. Y la consecuencia, hermano, de esta mujer, por haber dado, hermano, este pan a este hombre, por haber obedecido al hombre, hermanos. La Biblia no dice que se conocían, la Biblia no dice, hermano, que eran conocidos. Simplemente, hermano, ella obedece y ella es dadivosa para poder solventar una necesidad en aquel profeta. Amén. Así que lo importante es que ella se despoja de lo último, de lo único que tenía, de lo más valioso. En el ámbito natural, hermano, si nosotros tenemos, damos, y si no, hermano, no damos nada. Amén. No demos lo que nos sobra. La viuda dio, hermanos, lo que hacía falta. Dice el versículo 13. Quiero ir rápido, hermano, por los niños. Dice el versículo 13, ponga atención. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Mira el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Yo quiero decirle en esta tarde, amada iglesia, que cuando usted obedece a la palabra de Dios, nunca faltará provisión en su casa hasta el día que usted parta de este mundo, porque Dios es fiel a su palabra y a sus promesas, amado hermano. Amén. Porque Dios ha dicho así. La harina no escaseará, el aceite no menguará de esa vasija hasta que el día que Dios mande lluvia, porque estaban en tiempo de sequías. Pero para nosotros, hermano, para nosotros es la provisión de Dios hasta que nosotros partamos de este mundo. Es la palabra de Dios, la promesa de Dios para usted y para mí, hermano. Siempre y cuando usted y yo obedezcamos y seamos, hermano, servidores de Dios. Amén. ¿Cuántos obedecen a Dios? ¿Cuántos somos servidores del Señor, hermano? Qué gran enseñanza, hermano, nos da esta mujer viuda. Yo no sé por qué tengo otra vez esta pregunta. Nosotros, ¿qué le damos a Dios? ¿Qué ha sido lo mejor que le hemos ofrecido a Dios? ¿Qué es lo mejor que le ofrecemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo mejor que le damos, hermano? Al Señor hay que darle lo mejor de nosotros. Amén. Al Señor hay que darle lo mejor de nosotros, hermano. Sí, cierto, le damos nuestro cansancio, le damos nuestro sueño, le damos nuestra aflicción, nuestra necesidad, hermano. Amén. Le damos nuestra escasez. Pero lo mejor que le podemos dar a Dios es nuestra obediencia y nuestro servicio a Dios.
Lo mejor que le podemos dar a Dios, hermano, es nuestra gratitud. Lo mejor que le podemos dar al Señor, hermano, es reconocer su poder, su gracia y su favor y su misericordia ante nosotros. Amén. Es importante. Dale a Dios. Dale al prójimo. Porque esta mujer le dio a un hombre de Dios. El profeta de Dios, hermano, está representando. El profeta de Dios, un profeta de Dios era para hablar al pueblo o a la gente a través de lo que Dios quería hacer, ¿verdad? De igual manera, nosotros en estos tiempos debemos conducirnos de la misma manera. Hay otra historia ahí con el profeta Eliseo, sucesor de Elías, donde también aquella mujer, hermanos, donde aquella mujer le dice a su esposo: hagámosle un aposento a este hombre de Dios. Esa mujer fue bendecida con un hijo, ¿verdad? Que era estéril. Así es Dios, así es el Señor con nosotros cuando nosotros le servimos a Dios. Cuando nosotros, hermanos, somos obedientes a Dios. Dios es el proveedor de nuestras vidas, hermanos. Porque el texto que leímos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá. Él va a hacer, hermano, que lo que nosotros necesitamos, Él lo va a proveer para nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios. Primeramente Dios. No, hermano, otras cosas. Dios no tiene que estar en segundo plano. Dios no tiene que estar, hermano, a veces ya ni en segundo plano, sino que al final de todas las cosas. ¿Es así o no es así? Porque así somos, hermanos. Porque así es el hombre, porque así es el ser humano. Buscamos siempre, hermano, complacer la carne. Buscamos siempre, hermano, satisfacer la carne. El ego, el yo primeramente. Pero cuando aprendamos a buscar primeramente a Dios, es entonces, hermano, cuando nosotros podemos ver la mano de Dios dando provisión para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos hemos entendido la palabra del Señor en esta tarde? Amén. ¿Cuántos recibimos la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuántos queremos obedecer la palabra de Dios? Tenemos que ser obedientes, hermano, a la palabra de Dios. Tenemos que ser servidores de Dios. Ya no somos nosotros mismos. Nosotros hemos sido comprados por un precio. Y ese precio, hermano, fue pagado en esa cruz. Así que ahora usted y yo somos siervos, somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Sirvámosle a Él y obedezcámosle a Él. Amén. ¿Cuánto le quieren dar palmas al Señor? Amén. Gloria a Dios. Sé, amada iglesia, que fue rápido el pensamiento, ¿verdad? Pero yo creo que usted y yo hemos entendido el mensaje en esta tarde. Amén. Atesórelo en su corazón, atesore el mensaje, hermano, en su vida, en su espíritu, y que a través del tiempo, de como nosotros estemos caminando, podamos nosotros, hermano, reflexionar cada vez más en esta palabra y seamos obedientes. Cuando usted lea la palabra de Dios, la Biblia, y usted, hermano, Dios le hable, sea obediente a esa palabra. Cuando alguien le esté predicando, hermano, tome la palabra para su vida, porque es Dios hablando, Dios poniendo, hermano, Dios queriendo, hermano, proveer. Amén. Yo recibo la palabra en esta tarde para mi vida. Quiero ser mejor obediente a Dios, quiero ser mejor servidor de Dios, porque sé, hermanos, que si lo hago de esa manera, cuando esté en necesidad, Dios va a ser mi proveedor. Amén. Así que quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, en esta tarde.